Buenos días, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ha establecido dos hipótesis, una que la cima del elefante y Dolina posiblemente vienen de Asia, no está comprobado, pero bueno. Y la otra, la de la cima de los huesos, serían pobladores homínidos que vinieron de África. Yo le quiero preguntar que si, digo, porque este sería el otro encuentro de dos culturas, ¿podríamos hablar que ese encuentro de dos culturas perfila al humano actual? Sí, efectivamente, aquí hay una cosa importante y esta pregunta es muy interesante, porque en realidad lo que sabemos es que la evolución es lineal y que a lo mejor no es el encuentro de culturas sino de especies. ¿Saben? Por ejemplo, ya conocemos que Homo neanderthalensis tiene contactos durante desde el pico 5 hasta 3 y puntualmente uno importante hace 100.000 años, la salida de los humanos modernos de África hacia Euroasia, y al final, hace 40.000 años, en su extensión en Europa y en Asia. Son dos especies que acaban, o tienen antecesores probablemente comunes, pueden reproducirse entre ellas, como cual son especies paleontológicas, pero no biológicas, pero en muy poca proporción. Ahora conocemos que entre un 3 o un 4% de ADN comparten estas dos especies. Es decir, que dos especies que consideramos paleontológicas pueden tener, en este caso, porque biológicas no, porque se pueden reproducir, contacto. O sea que si dos especies paleontológicas consideradas por nosotros pueden tener contacto, si son culturas distintas también pueden tenerlo y aún más, con más eficiencia. Es decir, que efectivamente los sistemas culturales pueden separar a los grupos, pero por lo que sabemos, cuando estos son sometidos a ciertas presiones, la hibridación es muy posible, tanto la cultural como la propiamente biológica. Y en este sentido, esto nos indica la complejidad de ese tipo de interpretaciones a la hora de estudiar los sistemas vivos en los territorios. Hay otro ejemplo, que los humanos sustituimos la diversidad biológica de hace 20.000 años. Hace 20.000 años había 4 o 5 especies en el planeta. Homo sapiens, 30.000 años, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo de Denisova y los hobbits en la isla en Flores. Desde hace 25.000 años solo hay una especie, que es Homo sapiens. Es decir, se ha sustituido la diversidad biológica por la cultural, y seguramente ha sido por presión selectiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo quisiera saber a partir de qué se hace la hipótesis del posible origen asiático. Bueno, son dos preguntas. Y la tecnología lítica. Me llama mucho la atención que únicamente se haya encontrado una pieza, dado las características de la supervivencia, pues es necesario que ellos tuvieran herramientas de cacería, porque obviamente a partir de ambas, de la recolección y la cacería, sobrevivían. Y pues bueno, ¿dónde está el área de aprovisionamiento? ¿Por qué justamente en esta cima establecerse? Buena pregunta. La primera se ha hecho a través de las características de las mandíbulas y de la dentición. Yo he sido profesor de Medio de Castro y usted puede tener acceso a esta información publicada en el Journal of Human Evolution y en libros de pero básicamente ha sido a través de estos rasgos de similitud, de rasgos dentales. Este ha sido el trabajo que se ha hecho. En segundo lugar, la pregunta también es muy interesante. Efectivamente, lo curioso de este descubrimiento, de este bifar, no es que haya un resto lítico en la cima, es que la materia prima, la cuarcita rojo marrón, se encuentra en unos sedimentos que están a 30 o 40 kilómetros del lugar y además que son de uso exclusivo en la cima. Y es por eso que nosotros esta singularidad nos ha hecho pensar de forma redundante que lo de la cima es un epifenómeno y que responde a una situación especial, porque en la cima no hay canibalismo ni ninguna prueba de acceso. En la cima hay alguna prueba de acceso de animales a los restos.
Se ha planteado que pueden ser los propios osos que cuando caen vivos, porque son estructuras, algunas tienen acceso a restos, mordiendo hueso y tal, pero también hay otra hipótesis que han sido depositados en otra parte de la cueva y que después han caído en este fondo. Esto es otra de las hipótesis. Pero en todos los casos, lo que sí sabemos es que esta acumulación no se puede explicar de otra manera que no sea de forma cultural. E incluso la materia primera, a distancia donde se ha encontrado el propio bifad, que no es nada más que es un bifad, que es lo más, digamos, específico y singular de la chilense, nos indica que es un comportamiento, digamos, cultural. Doctor, yéndome un poquito del tema de España y de Atapuerca, los hobbits de Oceanía serían australopithecus. La pregunta de Milan. Usted sabe que nos mandaron, cuando yo vi la foto que salió de los cráneos de Bengalúa, nos pidieron una opinión. Mi opinión fue que era un Homo habilis. O sea, cuando yo vi el cráneo y después digo, esto no puede provenir de Homo erectus. Esto fue a primera vista, entendiendo que no soy paleontropólogo estricto, vengo de la arqueología, pero como puede suponer, he visto centenares de fósiles en todo el mundo. Y esto no es una impresión subjetiva. En todo caso, mi opinión es que la morfología de estos homínidos no pueden venir de los procesos de insularidad y de selección natural de aclimatación a la insularidad. Yo no pienso que el Homo ergaster, que emigró con sus capacidades, estatura y morfología, pudiera en una isla reducir su capacidad cerebral hasta 400 centímetros cúbicos, modificando cualquier planteamiento que teníamos evolutivo sobre el desarrollo de la humanidad por selección natural y crecimiento del cerebro. Y en mi opinión, este homínido, en mi opinión, probablemente proceda, no de australopithecus, no sé, pero de la onda expansiva de hace 2 millones de años de África. Es decir, sería, en mi opinión, un habilino. Ya sabes que el profesor Bonpo considera que Homo habilis es un australopithecus también. Es decir, que hay ya, yo creo que tiene características más propias de un Homo habilis que de un Homo ergaster. Y un Homo habilis sí que puede reducir tamaño y cerebro, porque se encuentra en este límite de 550 centímetros cúbicos. El hecho de que pierdas la volumetría que presentan hasta llegar es muy probable. Lo otro, en mi opinión, es una hipótesis difícil de aceptar. Si no hay otra pregunta, le agradecemos. Falta una, por allá hay una pregunta. Con esta acabamos. Buenas tardes, doctor. A mí me gustaría... ¿Dónde está, por favor? Gracias. A mí me gustaría hacerle una pregunta con relación a los aspectos del lenguaje. Ustedes están basándose en la presencia del lenguaje en estos restos que ustedes se encuentran y que describen a través del análisis de los huesos del oído. Sí. Mi pregunta va en este sentido. Los neandertales les han negado por mucho tiempo que hubieran tenido la capacidad de hablar y se han basado fundamentalmente en la posición del hueso hioides con relación a la mandíbula. En ellos no se han hecho estudios de los utensilios del oído, ni teorías que los neandertales son más evolucionados que estos otros restos, por lo tanto tenían lenguaje, además tenían otras versiones. Entonces, no puede negárseles a ellos. En primer lugar, como dice usted, la hipótesis de que los neandertales no hablaban no es correcta. Eso está claro. Nosotros tenemos los hioides en la cima de los huesos también, que un aspecto moderno, y los neandertales también tienen este aspecto. El contacto vocal, que es la base para el teclado operativo,
debe estar relacionado con la secuencia de audición. Y es innegable a los trabajos científicos que hemos realizado nosotros, no por las especulaciones,